Carajitillos, carajitillas y carajitillas, hoy estamos con Charly Coleta, quien es socióloga feminista y una persona no binaria, otra más. Ya llevamos dos en este programa. Charly está con nosotros aquí en La Carajita para contarnos, para hablar sobre el feminismo. Y bueno, como socióloga un poco también para hablar cómo estamos como en la humanidad, ¿no? En la sociedad. No, eso me parece que es para otro episodio, pero es algo otro temón para Muy hablar, complejo. Sí, sí. ya sé. Yo veo una serie, he visto una serie ya como 3 veces que se llama The Good Place, que es súper filosófica. Ah, yo la vi. Uf, Está muy buena. la he Está muy visto como buena. 4 veces y cada vez que la veo exploto por todo lo que sucede, lo que hay que, wow, todo lo que hay que hacer para... Yo no pude ver el final de esa serie, la vi en pandemia y me hizo muy mal el final porque hace una reflexión sobre la muerte muy interesante, entonces es como, no estoy preparado para, para ver esto en este contexto, así que Sí. no la pude terminar de ver. Charly, cuéntame, aquí tú misma me mandaste una agenda y bueno, pues me encantó, entonces podemos empezar a hablar sobre la agenda que mandaste o cómo quieres comenzar esto, porque la verdad siento que contigo voy a hablar demasiado. Sí. Bueno, nada, primero decirte que no soy socióloga aún, me faltan algunas materias, soy estudiante de sociología. eh, bueno, algunas cositas más para que sepan también desde dónde estoy hablando. Me parece importante decir primero que lo que yo voy a decir es basado en experiencias personales y aprendizajes colectivos. A pesar de que yo soy estudiante de sociología, la mayoría de las cosas no las aprendí dentro de la universidad, sino en espacios militantes y con otras personas. Entonces, primero eso, que el conocimiento que tengo es colectivo, no lo aprendí en la academia. Y segundo, que es una mirada individual sobre, o sea, que puede variar de persona en persona, ¿no? Porque Total. yo milito desde un feminismo, pero en realidad hay un montón de formas de militar desde el feminismo o ser activista eh, desde distintas miradas, ¿no? De lo que puede ser el feminismo. Así que aclarar eso me parece que está bueno mencionarlo. Me encanta. Además, Charly está en Argentina y yo creo que tenía demasiadas ganas desde hace mucho tiempo de hablar con una feminista en Argentina, porque siento que en Argentina hay como mucho ruido con el movimiento, mucho ruido que ha llegado a inclusive molestar o a seguir trayendo gente al movimiento, ¿no? O sea, yo creo que se han logrado las dos cosas. Hay mucha gente que a veces lo que hace es criticar, sobre todo las argentinas, y es como, ¡ay, otra vez! Siempre hay el comentario de ahí están, es que lo que hacen es que uno no ayude, no apoye, bla, bla, bla. Entonces estaba A mí muy me interesada. genera mucha emoción que en Texas, con la batalla que están dando con el tema del aborto, estén usando el pañuelo verde. Me genera una emoción tan grande. Yo el pañuelo verde lo empecé a usar en el 2015. Me Wow, genera una emoción muy grande. Es wow. como, es súper simbólico para nosotros acá el Claro, pañuelo verde, así claro. que es como tremendo. Pues yo creo que, mira, a ver, la primera pregunta que te iba a hacer, ¿cuál es el tipo de feminismo al que militas? Ok, para explicarte eso, para responderte esa pregunta, tengo que mostrarte toda la gama de feminismos que yo conozco al menos, ¿no? Acá en Argentina, para que también tengas una idea y mostrar toda la diversidad dentro del feminismo. Pues está bueno Vaya, eso, ¿no? eso, sí. Eh, por un lado, decirte que hay mujeres que no se consideran feministas, pero sí que están dentro del movimiento de mujeres. O sea, personas que no se dicen ser feministas porque no se hallan dentro del movimiento feminista, porque no les gusta, no están de acuerdo con algunas cosas, pero que no están de acuerdo con la violencia de género, bueno, un montón de cosas. Y después tenés esa cosa enorme que es el feminismo. Tenés feminismo negro, feminismo originario, de personas que son de pueblos originarios, marrón, ¿no? De personas marrones. Tenés después todo lo que es el feminismo interseccional, ahí me encuentro yo, feminismo radical, que es esta ola nueva de que la que vamos a hablar, transfeminismo, feminismo socialista, feminismo más individualista, más liberal, bueno, tenés un montón de
vertientes dentro del feminismo. Y yo personalmente adhiero a uno en particular, que es el feminismo interseccional. ¿Qué significa eso? El feminismo interseccional retoma o entiende que el feminismo es una mirada sobre la realidad, es como Nuria Varela, que es, creo que se llama Nuria Varela, ya tengo tantos autores en la cabeza que ya me confundo los nombres. Nuria Varela es una autora española que habla de que el feminismo son como unas gafas violetas, que Ok. cuando vos te las pones, ves toda la violencia a tu alrededor, que antes sin esas gafas no la veías. Es más, yo tengo tatuadas las gafas violetas por esa ¡Guau! metáfora. Fue muy fuerte para mí esa metáfora. Entonces, el feminismo es una manera de ver el mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando te atraviesan otras experiencias, como por ejemplo la clase social. Digo, ok, ¿cómo haces para ver las violencias desde una mirada de clase? O desde la etnia o la raza, o incluso desde el origen, ¿no? O sea, desde qué localización geográfica estás hablando, desde tu identidad de género. Bueno, el feminismo interseccional lo que hace es tratar de solapar esas identidades, esas experiencias, y es complejizar determinadas problemáticas sociales. Por ejemplo, si hablamos de violencia de género, no podemos decir que la violencia de género vivida por una mujer blanca, cis, heterosexual, es la misma violencia de género que vive una mujer trans, negra, que vive en el conurbano. Digo, no es la misma experiencia. Entonces el feminismo interseccional hace esa diferencia y dice, guarda con ponernos a todos dentro de la misma bolsa, porque no vivimos todos de la misma manera, la Exacto. misma problemática. Así es, así es, así es. Tú sabes que yo, cuando yo no me consideraba feminista por mucho tiempo y Es decía, lo pero que es que, pasa. sí, 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 yo decía, pero es que a mí me gusta que me lleven la maleta y que me carguen la maleta en el vuelo y que me abran la puerta y, o sea, al final el machismo me atrae más, la caballerosidad, todo este tema. Y me acuerdo que a una de mis amigas le dije, además dije, pero es que de verdad las feminazis son pues la mujer me sentó, me dijo, es última vez que dices esa palabra, y yo, pero ¿por qué? Si es que son demasiado radicales, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bla, 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 bla. Y toda esa noche con vino en mano me decía, ¿eres o no eres feminista? Mira, tú eres ta, 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 tú piensas ta, 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 y yo así. Entonces sí eres feminista. Es la última vez que, y yo, más nunca vuelvo a decirlo, te lo juro. Y por otro lado, de ahí empecé y dije, sí, soy feminista, pero me di cuenta de que al final yo soy una privilegiada. O sea, al final yo no he tenido violencia de género, no he vivido la violencia de género, por ejemplo. Entonces soy una privilegiada. Y una de las cosas que siempre digo aquí en la carajita es que nunca nos dejemos llevar por nuestra cajita. O sea, es muy fácil. Yo en mi casa yo puedo estar tranquila y como a mí no me pasa nada, ni a mi vecina, ni a la vecina de al lado, ni a la vecina de enfrente, es como, eso no está pasando. Y no, sí está pasando. O sea, es Tal como, vez, salte de la caja y salte de tu burbuja y date cuenta que lo que dices de las gafas, o sea, al final, si no te sales, jamás vas a saber lo que está sucediendo y es tan fácil hablar desde el privilegio, tan fácil que... hay dos cosas. Primero, con respecto al privilegio, desde el feminismo interseccional hablar de privilegio y opresión es muy complicado, porque como verás, se interseccionan demasiadas cosas. Entonces, hablar de privilegio como un extremo y de opresión como otro es complicadísimo, porque cuando te das cuenta de que tal vez vos decís, bueno, yo soy una mujer privilegiada, pero viviste situaciones violentas por ser mujer. No a ver, claramente no al extremo del femicidio, pero seguramente te habrán acosado en la calle, seguramente te habrán tratado de mansplanear, seguramente, no sé, no habrán valorado tu opinión como la de un chabón. Entonces, bueno, esas cosas son Claro, violencia, pero son un grado más abajo, claro, digamos. exactamente, exactamente. Sí, de hecho, por eso quizás cuando lo digo, cuando trato de hacer entender a la gente, es como que es eso, ¿sabes? Es como, ponte a pensar si en algún momento no fuiste acosada o en algún momento no fuiste... Entonces, el hecho de que mi marido no me golpee o no tenga yo un control de mi marido hacia mí de cuenta bancaria, de psicológico, maltrato psicológico, eso no significa que no haya mujeres que estén pasando por esto y que yo no haya vivido alguna cosa más joven o inclusive a esta edad, porque sí pasa en el trabajo. O sea, yo me enfrenté con el machismo en México a nivel laboral, o sea, fue como, oh, what, no me había pasado en Venezuela y sí me sorprendió muchísimo darme cuenta aquí que
oh my God, o sea, soy mujer y no tengo derecho a opinar. Muy Sí, fuerte. lo más difícil cuando uno está hablando con alguien que cree que el feminismo es... Acá en Argentina hay cosas muy polémicas que el feminismo ha hecho, pero que tienen su sentido, digamos. Vos si después te pones y empezás a ver el por qué hicieron determinadas cosas, por ejemplo, hace unos años hicieron una intervención artística, performers de mujeres o feminidades se pusieron en bolas, desnudas, una encima de la otra, se apilaron enfrente del Congreso. Ujú, Y eso ujú. fue como, están locas, ¿cómo van a hacer eso? Y es como, esa performance es la representación de los femicidios, digamos. Tal cual. Digo, lo mismo cuando se hizo el tetazo, que fueron un montón de personas eh, en cuero, digamos, en tetas, y fue como ¡oh! Una polémica enorme, o frases como muerte al macho. Frase, a ver, muerte al macho no es queremos matar a los Raúles. Acá Raúl es como como, no sé, como decir el hombre machista que no entiende, cuadrado, bueno, eso es el Ujú. Raúl, ¿no? Ok, Y decir muerte al macho es decir queremos que se extinga el machismo, no es que claro. queremos salir a matar a los hombres. El tema es que vos lees eso y decís, quieren salir a matarnos a todos, y es como, son manifestaciones políticas complejas Claro, con una que intervienen en la cotidianeidad de una forma muy fuerte, de alto claro. impacto, pero que no son tan literales. Digo, hay una interpretación artística muy interesante también que se hace, ¿no? Sí, yo creo que se desvía el mensaje porque, bueno, porque es así, siempre ha Por sido la así. forma, Exactamente. Y bueno, y sí. también se está visibilizando tanto que al final, pues estas cosas incomodan. Y es lo que pasa, el feminismo siempre ha incomodado, desde siempre ha incomodado, o sea, Sí. las sufragistas incomodaron también. Y las sufragistas, yo hice un programa justo sobre ellas y decía, sí, ok, nosotras votamos y todo el mundo habla, ahora comparan, o había un chico venezolano que no me cae muy bien, un influencer, que hablaba, y decía, hablaba de las radicales, las feministas radicales, y que miren cómo queman y rompen, eso no pasó con las sufragistas, estas feministas de ahora, y alguien le Arre que las respondió, sufragistas prendieron fuego, o sea, quemaron iglesias, quemaron edificios, ponían bombas, entonces era como, alguien le respondió y le dijo, creo que tienes que leer un poco, y es cierto, yo hice el programa y hablé sobre las sufragistas y las sufragistas, o sea, sí, había un movimiento radical que al final fue el que hizo el ruido, lamentablemente, pues por ser tan radicales, terminaron presas y todo el tema, y el movimiento más polite fue el que logró el cambio, pero si no hubiera sido por las radicales no pero hubieran logrado fíjate hacer que ruido. gracias a los movimientos radicales, a las intervenciones artísticas de las feministas radicales, en ese momento no se decían feministas, fueron las que más llegada tuvieron a los medios. Entonces, ¿hasta qué punto nos sirve? Digo, guarda con eso. Es como, Exactamente, criticamos la forma, pero al final esa forma es la que termina llegando. Con esto no quiero decir que esté de acuerdo, pero sí pongo en duda, todo lo que digo lo voy a poner en duda, ¿eh? O sea, eso ya lo dejo para que lo sepas. Es interesante venir con preguntas, venir con dudas, decir, bueno, che, vengo a reflexionar también sobre cosas que nada, por ahí yo estoy de acuerdo o no, bueno, está bueno claro, siempre reflexionar, claro, quedarse siempre con claro. la duda, una pregunta. Así que, Claro, total, total, estoy totalmente de acuerdo. Ajá, entonces, Charlie, feminista, desde siempre, desde hace cuánto, ¿cuándo te diste cuenta? Me ibas a hablar sobre el tema también cultural de Argentina, porque eso también me parece súper interesante. Todo este movimiento que ha hecho Argentina es como, wow. Y me pregunto, ¿por qué? O y, sea, ¿en qué y la momento verdad Argentina se que volvió tan... Yo conozco una historia de Argentina y conozco una historia de bonanza, de mucho dinero en su momento, por eso tienen las construcciones que tienen, o sea, con los franceses, con los italianos, pero no sé qué pasó culturalmente que de repente las mujeres en Argentina están siendo las más ruidosas en este movimiento. eh, parto de lo personal a lo más grande, ¿no? Acá decimos siempre que lo personal es político, es algo como que se repite bastante, ¿no? Como que las experiencias de una persona después te das cuenta que no te pasaron solo a vos, esas cosas no te pasaron solo a vos, entonces te terminás dando cuenta que es un
problema social. A ver, yo estoy en el feminismo, o empecé a habitar espacios feministas desde hace 7 años, desde que tengo 18. 18, más o menos. Sí. Así que, bueno, casualmente no, causalmente, yo empecé a habitar estos espacios desde el 2015, cuando fue el primer Ni Una Menos. Yo Ujú. cuando fui al primer Ni Una Menos, cuando se hizo la concentración en Capital Federal, dije, yo tengo que estar acá. Este es mi lugar, tengo que estar acá, tengo que hacer cosas. Ese mismo año fui al Encuentro Nacional de Mujeres. Cuando te hable de la historia de algunas cuestiones políticas importantes acá en Argentina, voy a mencionar muy fuertemente el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, participé del Encuentro Nacional de Mujeres, porque los encuentros son, se le cambió el nombre, ahora son Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. El cambio de nombre se da por debates en los encuentros. Son básicamente muchos talleres en simultáneo, creo que son algo de 100 y pico de talleres, 107, 108 talleres, en los que después hay, no sé, taller sobre educación sexual 1, educación sexual 2, y se van como dividiendo, porque son muchas personas las que participan. Yo estaba en el de bisexualidades en ese momento, y ese mismo año llega la noticia de que habían asesinado a una referente travesti muy importante. Eh, Así que yo dije, bueno, no, esto está mal. Digo, Ya. nada, también empecé a meterme con la cuestión de diversidad, así que siempre estoy como desde ese lado de pensar desde la diversidad, desde también se le dice disidencia, que es la comunidad LGBTTIQPA+. Así que desde lo personal es eso. Ok. Ahora, término Argentina, cuestión Argentina. Para que te des una idea, el primer encuentro nacional de mujeres se hizo en 1986. Ahorita. O sea, Mil- 1986 es el siglo pasado, o sea, finales del siglo pasado. sí, pero igual Sí. es un montón de tiempo, porque uno si piensa que la historia del feminismo empieza con el 2015, no se está dando cuenta de un montón de cosas antes. Ya, ahora sí lo entiendo, ya. Digo, Es que, lo comparo porque el 2015 se piensa como que el feminismo en Argentina arrancó en el 2015. No, no, ya. no, no, no. O sea, No, empezaron a hacer ruido, como un ruido más fuerte quizá, o se visibilizó sí. más. Ya, pero Eh, fíjate que pensé más atrás. Por un momento pensé que era más atrás. hubieron ciertas personalidades. Yo la verdad que no me puse a estudiar historia del feminismo en Argentina ahora para hablar con vos, pero hubo personalidades sufragistas en Argentina a principios de siglo. Ya, Dentro del anarquismo hubo, dentro del socialismo hubo, en los 60 también hubo una movida. Acá, entre el 76 y el 83 tuvimos dictadura cívico-militar, ujú, que hizo desaparecer, asesinó a ujú, 30.000 personas. ujú. Eh, Así que, nada, una época de silenciamiento muy fuerte, proscripción del peronismo. Bueno, eh, nada, el siglo XX en Argentina fue sub y baja constante de idas y venidas. Así que, nada. Ujú. En el 2015 lo que pasa es que yo recuerdo que los medios de comunicación, muy escabrosamente, muy desde el amarillismo, todo el tiempo hablaban de asesinatos a pibas jóvenes, todo el tiempo. Y me acuerdo que esto es personal, pero tiene que ver un poco con la cuestión de época. Yo hice una denuncia cuando era chica por abuso sexual y demás, y mi caso salió en la tele y por un mes hablaron de mi caso. Bueno, eso se reprodujo. O sea,
hablaban de los casos de forma muy amarillista, muy horrible, que ahora vos revisás eso y decís, ¿cómo puede ser que hablaban de esa manera? Por suerte, las críticas del feminismo hicieron eco en los medios de comunicación, pero fue una época que se hablaba mucho del tema, Ya, muchísimo. Pero ok, para mí no es casual eso, para mí no es una cuestión de, no, los medios dijeron, bueno, este es un tema que va a dar audiencia. ya. Para mí también había una puja ahí. Ujú, Para mí no es casual eso. ujú. Para mí el 2015, ni una menos, fue la explosión, digamos, de algo que Ok. se venía ya cultivando fuertemente. Pero decir que el feminismo empezó con el 2015 es no dar cuenta de que en el 2006 se aprueba la ley de educación sexual integral, que en el 2012 la ley de identidad de género, que fue revolucionaria porque la ley de Argentina, para vos hacer el cambio de DNI, no tenés que pasar por ningún proceso de armonización, que en otros países sí te obligan a hacerlo. Ah, ujú. Acá es con respecto a la autopercepción, entonces en ese sentido es revolucionario. Bueno, lo mismo que la ley de promoción al acceso del empleo formal para personas travestis y trans, eso fue en el 2020, matrimonio igualitario 2010. La campaña del aborto, la campaña por el derecho a decidir empezó en el 2005 y nace de los encuentros nacionales de mujeres. Wow. La ley de ESI también nace como una propuesta de los encuentros nacionales de mujeres. O sea, fíjate qué tan importantes son estos espacios de discusión horizontales, que son los que terminan generando, Los eh, cambios. sí, los cambios legales al menos. Exacto. Porque ahora estamos debatiendo el, bueno, tenemos la ley, ¿qué hacemos con esto? Porque también está esta cuestión de que los colegios no quieren que se aplique la ESI, hay muchos padres que están en contra, con mis hijos no te metas. ¿Es la ESI, Eh, perdón? La ESI es la Ley de Educación Sexual Integral. Es una ley que establece que se tiene que, eh, dentro de la currícula en las escuelas, tanto primarias como secundarias y de niveles iniciales, las temáticas de educación sexual integral tienen que estar de forma transversal en todas las materias, en todas las Ya, asignaturas. Así que, nada, es un tema que molesta. Está ya. bien que la ESI está pensada desde una mirada binaria, bueno, le podemos hacer un montón de críticas, pero tenemos esa ley, no se Ujú, cumple. Ahora con la ley de interrupción voluntaria del embarazo está pasando un poco lo mismo, hay ujú, interrupciones dentro del sistema público. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa ley se cumpla? ujú. Son nuevos debates que se están dando en relación a leyes que ya tenemos. Ya. Ok, ok. Wow. Ahora hace poquito, en el 2000, sí, en el 2021, hubo un decreto que ahora permite un DNI no binario, o sea que acá en Argentina podés tener F en sexo, perdón, X en sexo. Ah, wow. Y además ustedes también tuvieron el caso de la primera niña que pudo cambiar su documentación o sea, cambiar de género, pues. Que, ay, se me olvidó el nombre, que hicieron una peli hace poco, de hecho, pero aquí no ha Sí, yo llegado. nena, yo princesa es el Su libro. princesa, esa. Luana, caso de Luana, Luana. Luana, exactamente, yo princesa, sí, 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 escuché la historia por Spotify de su mamá y me pareció, porque tengo un amigo trans y él me la mandó, me dijo, mira esto, y yo, wow, estaba fascinada con la historia de... la peli está muy linda, es interesante verla con personas que están saternando, maternando, paternando, eh, porque nada, es muy emotivo y me parece que te muestra también el proceso que hace los padres. Claro, claro. Así que está bueno verlo también desde esa Bueno, ojalá perspectiva. la pongan en algún streaming o la traigan. Aquí no está, o sea, no, no llegó y no está en ningún streaming todavía. La estoy Yo esperando. la fui a ver al cine y tuve la suerte de tener a la mamá de Luana hablándome. ¡Wow! Así que fue tremendo escucharla, fue tremendo contar todo lo que pasó, así que ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ajá, entonces, ay, ¿dónde está? Ya va, que se me bloqueó el teléfono. Seguimos aquí. Ajá. Entonces, Val, Argentina viene quizás
vemos culturalmente que posiblemente este tema también del peronismo ayudó a que ahora levantaron sus voces, no se quedan calladas, nadie se queda callado, cada quien con sus luchas, pero sobre todo la lucha del feminismo ha sido algo bastante visible y bastante ruidoso, bastante. Y para mí está bien. Ojo, he pasado por mis momentos, he pasado por mis momentos de no entiendo esto, ¿qué están haciendo? O sea, no sé, por ejemplo, algunas imágenes que muestran qué es lo que dicen, el amarillismo, o lo que deciden los medios a mostrar también de que en una marcha feminista golpearon a un hombre, que porque no tenía por qué estar, entonces es como, wow, pero ¿por qué? No lo entiendo. O sea, por ejemplo, parte de que yo sea feminista es porque mi esposo es muy feminista, muy. Y es el que me ha enseñado a mí también a entender cosas, a ver cosas, y es como, wow, él está en recursos humanos y puede hacer algo con eso, menos mal, en su compañía es bastante, además de inclusivo, ayuda al tema de la mujer y todo el tema, ha estado en proyectos con respecto a la mujer, entonces como que me veo ese tipo de cosas que pasó aquí también en una marcha y lo rayaron y le dijeron, vete aquí y tal, y yo así como que nos está apoyando, o sea, es alguien que nos apoya, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces sí he pasado por mis momentos con el radicalismo en Argentina, ¿no? Sí he pasado como oh, me molesto. Es complicado hablar de tildar al feminismo de radical, es como complicado porque a mí, si alguien me escucha que no está en tema, me puede decir feminista radical. Claro, El tema es que vos tildás de radical a todo lo que te incomoda, entonces el feminismo es radical de por sí. Entonces, la cuestión es que si nos tildás de radical absolutamente es como que decís esto no va, claro, porque somos violentas, todas somos violentas, todos, todas y todos somos violentos, pero claro, porque te molesta. Es cierto que hay casos, ¿no? Esto que me decís de ejercer violencia hacia una persona, eso es cierto, pero decir que todo el movimiento hace eso, claro, no, claro. no, 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 sí, no, sí, sí, no. sí. Justo, es lo que te digo, al final es lo que recuerdo que se hizo mucho ruido sobre eso, ¿no? Y es lo que deciden los medios también para ir en contra del movimiento. Y es interesante, volviendo al feminismo en Argentina, es interesante porque no podemos pensar el movimiento feminista en Argentina sin pensar en el peronismo, sin pensar en las madres y las abuelas de Plaza de De Mayo. Plaza de Mayo, claro. No podemos pensar el feminismo sin la gran tradición que tenemos en Argentina de ocupar las calles cuando algo nos molesta. Eh, para mí es una cuestión cultural esa y es una cuestión histórica. O sea, decir vamos de nuevo, insisto con esto porque esto lo he visto incluso de feministas argentinas, Ujú, de decir que el feminismo nace en el 2015 cuando en realidad es una tradición de lucha histórica. El claro, ocupar las calles, el crear, está bien, le doy el crédito al feminismo de esto de pensar espacios horizontales, ¿no? El feminismo viene a pensar otra forma de construir el poder, que eso para mí es lo novedoso el feminismo, ¿no? Eh, Viene a cuestionar el poder individual, como ujú, las figuras individuales de poder y a pensar como incluso la democratización del conocimiento, bueno, todo eso es interesante, pero decir que el feminismo es el que ocupa las calles es como no reconocer la historia del peronismo también. Y eso claro, tiene que ver también con una cuestión de invisibilización de determinados sectores políticos de derecha claro, a las acciones del peronismo, ¿no? claro, total, total. Ahora, ¿tú crees que, por ejemplo, con respecto al feminismo en Latinoamérica, que me lo pusiste acá, y sí, me encantaría hablarlo, ¿crees que justo lo que acabas de decir es clave, ¿no? Argentina pasó por esta situación tan dura, la dictadura, Chile también, y Chile ha hecho bastante ruido también con el feminismo. Pero quizás hay otros países de Latinoamérica que no han pasado por una dictadura o por algo tan difícil como lo que han vivido estos dos países, y eso quizás ha hecho que el movimiento no sea tan rudo, tan visible en Latinoamérica. Eh, yo, una cosa, yo no te podría asegurar ni afirmar, o sea, no me la voy a jugar y voy a decir la rudeza del feminismo es por culpa de la dictadura. No. Ok, Para mí es más difícil que eso y tendría que sentarme a leer historia claro, profundamente porque no. Pero sí te puedo decir
que hay una tradición de ocupar las calles muy fuerte, que eso viene con el peronismo, eso sí te lo puedo decir. Ahora, vamos a ver el caso de Chile, ¿no? Ujú, Lo que yo veo desde acá, yo no estoy en Chile, yo no viví todo el tema de el estallido social en Chile del 2019, no lo ujú, viví. ujú, Me llegó la información por parte de gente de Chile y nada, estando acá. Entiendo que el feminismo medio que se potenció también por ese estallido. ujú, Digo, hay una relación clara entre conflictos sociales y políticos y el avance del feminismo. ujú. Digo, me cuesta creer que en sociedades en las que está todo bien, eh, nada, como que. Digo, no sé, para mí lo de Chile es es como lo más claro, ¿no? Un estallido social y después empezás a ver más al feminismo. Ujú, Digo, para mí hay una relación ahí, pero de la pregunta, ¿no? De la crisis. ya, Digo, para mí es necesario tal vez afrontar determinados tipos de crisis como para dar lugar a determinados debates. ya. Digo, el Sí, feminismo parte de la pregunta, parte de la duda, parte del venir a cuestionarlo todo. Nosotras decimos, venimos a preguntar, no a preguntar, no, venimos a cuestionar todo. Venimos a poner todo en duda. Y si vos claro, no estás en una posición de crisis, crisis no visto como algo negativo, sino como esta cuestión de ruptura con lo anterior, y claramente no te no te preguntas demasiado porque ya está todo establecido. Digo, tiene que haber algo que motorice esa pregunta, esa claro, crisis, ese cuestionamiento. claro, Eso para claro. mí es clave. Wow, total. Bueno, yo por ejemplo me pasa que se ha hecho con toda esta visibilización o este ruido que ha hecho el movimiento en los últimos años. Por ejemplo, en Venezuela es como que todo lo contrario, ¿no? Y las mismas mujeres venezolanas es como, ay, feminismo nada, yo soy una mujer que le echa bolas, que no sé qué, yo no tengo nada que ver, porque como están en otro pedo también, que están en pleno pedo realmente político y social muy fuerte, es como, no, a mí no me representan, yo no, y es como, pero tú estudiaste, ¿sabes? Y si estudiaste porque el feminismo logró que tú estudiaras en algún, o sea, antes no, las mujeres no estudiábamos, votaste, o sea, hay tantas cosas que puedes hacer, entonces sí te representa. No, porque a mí lo que me preocupa es que haya luz, que haya esto, y sí, al final el tema político ha hecho que esa lucha no sea la más importante, por lo menos en mi Pasa que, país, es lamentable, pero pasa no es que importante. también hay un montón de mecanismos en los que esto te pone al feminismo como radical, invisibiliza la historia de los movimientos feministas y de los logros feministas. Eh, Acá a veces yo me encuentro con determinados discursos de sectores de izquierda que dicen es más importante la lucha de clases que el feminismo, como que la liberación de la humanidad se va a generar por la liberación o sea, de la erradicación del sistema capitalista. Mm, Digo, te encontrás con esas cosas, lo mismo que una cosa tremenda, ¿no? Marketizar el feminismo. Digo, que el feminismo se ponga de moda desde lo estético y desde las marcas, es como, peligroso, como estás haciendo un vaciamiento político del movimiento, y lo estás transformando en mercancía. Digo, hay un pero montón de no sientes que es mecanismos. visibilización igual, que de alguna manera se está visibilizando. Para mí lo que hay es un vaciamiento político. Lo que pasa con esa manera de mostrar el feminismo es que no se habla de feminismo primero. Te muestra un producto que está de moda, ¿no? El Ujú, símbolo de la mujer, por ejemplo. ujú, ujú. Y te lo vacía de contenido y llena de contenido de otra manera, ¿no? Digo, es algo estético. No tiene que ver con una cuestión política, es algo estético. Entonces vos lo consumís por una cuestión estética. Ya, Y tal vez ya, no te das cuenta de todo lo que implica en términos políticos ese símbolo. ya, Entonces es como agarrar un mate y la historia del mate es tiene una historia política además, pero la marca te arma todo un branding en relación al mate y resignifica el mate. ya, entiendo, ya, ya, ya. Vamos a hacer una pausa en un ratito, ya va, pero te tengo una pregunta antes de seguir a la siguiente parte. La E y la X, para mí es un tema que además estoy feliz de hablarlo con una feminista argentina, porque yo siento que el lenguaje inclusivo, la E o la X,
cuando lo usamos en plural para poner los dos géneros, seguimos invisibilizando a la mujer. Y tú eres una persona que eres no binaria y justo es genial y feminista preguntarte, ¿no sientes que imponer la E o poner la E como plural o la X plural, volvemos a invisibilizar a la mujer, que ha sido una lucha de tantos años que por fin los plurales nos pusieron, ya pusieron la A, después de tantos millones de años con el vocabulario, y desde hace poco, porque no es mucho tiempo que está la A en los plurales y ya podemos decir todos y todas, y ahora en muchos lugares, inclusive Argentina, usan la E y la X para plural, para decir los plurales. Me vuelven a invisibilizar como mujer. Es un argumento de una feminista radical eso que acabas de decir. Es un argumento que se usa, pero no te lo digo de manera de querer Sí, nada. Es como que ese argumento, si lo llevas a otros lados, es exactamente el mismo. Digo, ¿por qué en el censo habría que preguntar por la identidad de género? Invisibiliza a las mujeres. ¿Por qué habría que incluir la X en el censo? Acá se hizo hace poco, pero invisibiliza a las mujeres. La lucha por la visibilización o por los derechos de las personas trans invisibiliza a las mujeres. Es el mismo argumento, ¿eh? Ok. No te respondí lo de la E igual. No. Para mí, para mí, Lo válido. para mí no invisibiliza. Para mí, la E lo que propone es una posibilidad. Para mí la E es todo. Para mí la E es el todo y la nada junto. Porque vos a la E le podés asignar una O, a la E le podés asignar una E, y a la E le podés asignar una A. Entonces, para mí no invisibiliza. Para mí la E lo que hace es, al contrario, permitir llenar de contenido, al vaciar de contenido, por ejemplo, el los, pasarlo a les, ese les lo podés llenar del contenido que vos quieras. Lo podés ver como una persona no binaria, lo podés ver como una mujer o lo podés ver como hombres. Pero lo que te permite la E es el llenar de contenido, no dar por hecho, el no dar por hecho. Eso para mí es lo valioso de la E. Y yo personalmente no uso el concepto de lenguaje inclusivo. Yo uso lenguaje no sexista, porque te evitas debates. Simplemente con eso, te evitas debates. Así que yo digo lenguaje no sexista, digamos. Okay. Sí, está más estandarizado el uso, o sea, decir lenguaje inclusivo, pero te cruzas con gente que te dice, no, pero la inclusión tiene que ver con las personas con discapacidad. Bueno, te preocupa la persona con discapacidad y no sabes LSA, digo, Claro. ahora, bueno, está bien, llamémosle lenguaje no sexista, si no me vas a poder cuestionar una mierda. Exacto. Bueno, Así de hecho, que, nada. parte de lo que la gente ha hablado con respecto al lenguaje no sexista es que nuestro vocabulario tiene la manera de que podamos hablar sin género, sin la E, sin la necesidad de la E. O sea, podríamos, sí, pero el tema es que no sabemos todas las palabras de nuestro vocabulario, pero podríamos comunicarnos perfectamente sin género, sin Sí, tener sí, se que puede. imponer la E, ¿no? Yo Digo, realmente sí, dime. no, lo que está bueno de esto es que cada uno, cada una puede elegir la manera en la que hacerlo, digamos. Y digamos, yo tampoco voy a ser una fundamentalista del uso de la E, digamos. Queda a criterio de cada uno, cada una, y también es en el espacio. A ver, yo a mis tíos no les puedo hablar de... O sea, no Claro, puedo usar la E con mis tíos, me van a ver con cara claro, rara. Digo, claro. también son en qué espacio se usan y para mí no es que está mal eso. Claro, Que, claro, claro. En eso sí estoy de acuerdo. Yo creo que todo depende del espacio y justo, si yo lo pregunté acá, preguntaba, pero ¿hay alguien, por favor, no binario que esté viendo esto para sentirme tranquila? Porque, o sea, era como, sí, está bien que les diga por la E, quieren que les diga por la A, por la O, pero bueno, sí, todo depende del espacio definitivamente. Vamos a una pausa, Charlie, y nos vemos ahorita, ¿vale? dale.